Muy bien. Quisiera saber si están viendo la presentación en este momento todos. Sí, sí se ve, Sí, compañero. se ve. Muchísimas gracias. Sí, se ve. Bien, gracias. Gracias a todos. Gracias, Emma. Gracias, Carlos. Perfectamente. Gracias, Lourdes. Gracias, Viviana, Esther, Paris, Agustina, Milagros. Muy bien. Y la idea es comenzar a reflexionar sobre la evaluación educativa, va a ser nuestro recorrido, ¿sí? Vamos a crear y vamos a diseñar en vivo, ¿sí? Un formulario de Google Form. Y al final, a los que logren quedarse hasta el final, les tengo una pequeña sorpresa, ¿sí? Un pequeño bonus track para aquellos que resistan la charla, como digo yo siempre a mis alumnos. Bien, vamos a comenzar reflexionando respecto a nuestra tarea como docente. Nuestra tarea como docente se puede resumir en 3 actividades didácticas específicas. Nosotros como docentes debemos saber planificar, debemos saber enseñar eso que hemos planificado y debemos saber evaluar lo enseñado y lo planificado en un círculo virtuoso y constante que nos lleva al mejoramiento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Planificar, enseñar y evaluar es nuestra función. Y en función de estos 3 aspectos, hoy nos vamos a detener específicamente en la evaluación, ¿sí? Porque es lo que nos concierne. Voy a seguir recibiendo. Enseguida vamos a cerrar ya la admisión para poder estar tranquilos. Bueno, según José Fernández Tejada, ¿sí? El concepto de evaluación ha ido sufriendo diferentes transformaciones a lo largo de la historia de la pedagogía y de la didáctica, y no hemos quedado actualmente considerando el proceso de evaluación como un proceso sistemático de recogida de información, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a aprender a recoger esa información con un formulario de Google. Vamos a realizar un juicio de valor sobre esa información, ¿sí? Y sobre esa información recolectada vamos a tomar una decisión, ¿sí? Es por eso que esa información recolectada nos va a permitir replanificar, ya sea los mismos temas, ¿sí? Los que estamos trabajando con nuestros alumnos, o bien avanzar en el temario. Siempre teniendo en cuenta que la evaluación nos debe permitir hacer una retroalimentación de nuestra práctica docente, ¿sí? La evaluación es tanto para los alumnos, pero también es sobre nuestra práctica docente. ¿Qué es lo que efectivamente evaluamos? Por lo general nosotros decimos que evaluamos contenidos, pero no podemos limitar la evaluación, ¿sí?, a evaluar contenidos. En realidad nosotros deberíamos evaluar aprendizajes, ¿sí? Por eso yo hago mucha mención al término estrategias de enseñanza que provoquen aprendizajes, ¿sí? ¿Qué aprenden nuestros alumnos? Debemos evaluar aquello que los alumnos son capaces de hacer con los contenidos que nosotros ponemos a su disposición. Y dado que el aprendizaje ocurre en el interior de los sujetos, la esencia del proceso de evaluación de aprendizaje remite a procesos cognitivos. Y esto sí nos debe importar. Debemos pensar cuáles son esos procesos cognitivos que nosotros vamos a evaluar. Siguiendo a Dainot, también nosotros vemos que se pueden distinguir diferentes procesos cognitivos, ¿sí? Operaciones cognitivas. Operaciones que implican reproducción, conceptualización, aplicación, exploración, movilización, resolución de problemas y comunicación, ¿sí? ¿Qué podríamos evaluar en esta clasificación? Podríamos evaluar el objeto de la actividad, ¿sí? La posibilidad del alumno de establecer relaciones entre los contenidos, el producto de la actividad, los resultados, qué debe hacer el alumno, a qué debe llegar el alumno con todos esos contenidos que nosotros estamos brindando.
Y el operador disponible en el repertorio cognitivo son los procesos que tiene disponible para aplicar ese objeto y obtener ese producto. O sea, nosotros enseñamos de manera significativa cuando somos capaces de conectar los saberes previos que tiene el alumno con aquel nuevo saber, ¿sí? Con aquel nuevo producto del saber que va a desarrollar en función de los contenidos que vayamos enseñando. Hay una pequeña taxonomía de Dainot, ¿sí? Que también está desarrollada por Bloom y otros especialistas, que dicen que nosotros podemos evaluar procesos cognitivos. El más bajo de los procesos cognitivos es el de reproducción. Cuando le pedimos a los alumnos que reproduzcan, imiten, identifiquen o repitan alguna información, ¿sí? Después hay un proceso mayor, que es el de conceptualización, cuando les pedimos que definan, concreticen o describan cierta situación, procedimiento, algoritmo, ¿sí? O proceso. Después hay un proceso cognitivo mayor, que es el de aplicación, cuando el alumno es capaz de usar, aplicar, utilizar o reutilizar los contenidos que están aprendiendo para algo. Y cuando yo digo para algo, es ahí cuando decimos que es significativo, ¿sí? No aprendemos por aprender, sino aprendemos para un objetivo, para generar un producto. Hay un nivel mayor, que es el de exploración, ¿sí? Donde el alumno es capaz de realizar exploraciones, simulaciones, oculta, ¿sí? Analiza, planifica, investiga. Un proceso mayor, que es el de movilización, donde es capaz de crear, diseñar, inventar, producir, elaborar. Y un proceso mayor y último, que es el de resolución de problemas, cuando el alumno es capaz de resolver problemas, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo siempre le hago a los docentes es: ¿en qué nivel, si ustedes se ponen a pensar cuáles fueron las últimas actividades propuestas a sus alumnos, ya sea de manera presencial, semipresencial o a través de diferentes dispositivos de aulas virtuales como Classroom, ¿a dónde estaban apuntando? Estaban apuntando a que los alumnos sean capaces de reproducir, de conceptualizar, de aplicar, de explorar, de movilizar, de resolver un problema, ¿sí? Y esto lo hacen en función de algunos contenidos seleccionados para dicha unidad, proyecto o secuencia didáctica de enseñanza. ¿Dónde están nuestros estudiantes? ¿Sí? Nuestros estudiantes pasan por estos procesos cognitivos y deben ser capaces de ¿qué? De recordar, de comprender, de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear. Nosotros debemos tratar de que los alumnos pasen por todos estos procesos de enseñanza para poder detenernos en el último, que es crear, donde el alumno es capaz de crear un producto como evidencia del aprendizaje. Cuando yo hablo de producto, me estoy refiriendo a una lectura, a la realización de un texto, a la realización de una infografía, ¿sí? De un PowerPoint, es que sea capaz de defender un punto de vista, una argumentación, que sea capaz de comparar diferentes textos o autores, que sea capaz de diseñar, por ejemplo, una melodía, una coreografía, realizar alguna expresión teatral. Esos son productos que implican que el alumno ha sido capaz de aprender, con H intermedia, ¿sí? Los contenidos que nosotros hemos estado diseñando. De nada nos sirve que el alumno solo recuerde algunos contenidos, ¿sí? Si luego no es capaz de comprenderlos, aplicarlos, analizarlos, evaluarlos y de crear algo con todo eso, ¿sí? En otra masterclass, si ustedes quieren, y lo podemos organizar, podemos hablar de cuáles son estos productos de la enseñanza, ¿sí? Cuáles son los diferentes dispositivos tecnológicos que podemos usar para que el alumno pueda, ¿sí? Dar cuenta de todo lo que aprendió. Acá hay una pequeña actividad que yo a veces propongo en mis cursos de capacitación docente. Por ejemplo, a continuación se presenta una serie de aprendizajes que los alumnos adquieren en su escolarización. Yo supongo, ¿sí? Tomo algunos ejemplos de actividades que vi en el recorrido por escuelas. Por ejemplo, he visto alumnos donde los ponen a realizar búsqueda de referencias bibliográficas. He visto alumnos donde los ponen a hablar en público o hablar en un idioma extranjero. He visto alumnos donde repiten la letra de una canción patria, por ejemplo, o resuelven problemas de lógica formal, o interpretan textos de filosofía o historia.
explican el concepto de accidente geográfico, por ejemplo, y en relación con este concepto son capaces de distinguir y clasificar diferentes tipos de accidentes geográficos. Elaboran textos argumentativos, miden ángulos con un transportador, o sea, un círculo, como decimos acá en Argentina, o son capaces de evaluar informes de investigación de su disciplina y áreas afines. Entonces, en función de eso, la pregunta siempre es a qué operación cognitiva corresponde cada ejemplo, ¿sí? No es lo mismo repetir o recordar una canción que realizar una interpretación o explicar un texto o evaluarlo, ¿sí? A veces también podemos tener en cuenta que hay operaciones cognitivas que demandan menos, ¿sí? Son menos demandantes y que por lo general son más sencillas de realizar. Pero siempre nosotros tenemos que recordar que nuestro objetivo, como habíamos visto recién, es que los alumnos puedan pasar por todos los procesos cognitivos. Por eso yo cuando reviso planificaciones o secuencias didácticas siempre pregunto, ¿a dónde estás apuntando con toda esta selección de actividades? ¿Estás queriendo que el alumno solo recuerde y comprenda, recuerde, comprenda y aplique, recuerda, comprende, aplique y analice, ¿sí? Es muy importante poder nosotros como docentes ser capaces de distinguir hacia dónde están apuntando nuestras actividades de enseñanza. Recordamos que la evaluación, ¿sí? No solo evaluamos al alumno, sino también nos evaluamos nosotros como docentes y a nuestro proceso de enseñanza. Y recordar principalmente que se evalúa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Es una función retroalimentadora, tanto para los alumnos como para nosotros mismos. Evaluar es valorar, ¿sí? Valorar el aprendizaje realizado, las estrategias implementadas, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ¿sí? Y qué pasó con esa propuesta realizada. Podemos sintetizar la fase del proceso de evaluación como identificar qué queremos evaluar, ¿sí? Definir la finalidad de esa evaluación, determinar los criterios, buscar indicios, registro de la información, análisis e interpretación, ¿sí? Elaboración de informes y toma de decisiones. Recordemos que la fase última de evaluación es la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con estos resultados obtenidos? ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestra planificación en ese círculo de planificar, enseñar y evaluar, volvemos a la planificación, ya sea para reforzar, profundizar, ampliar o dar nuevos aprendizajes. Esta es una viñeta bastante conocida, ¿sí? El sistema de educación en una imagen, dice, para una selección equitativa vamos a hacer todos el mismo examen, por favor trepen al árbol, ¿sí? Y bueno, y vemos acá diferentes animales que de diferentes formas, algunos podrán y otros no, y a algunos les costará más y a otros no, trepar a ese árbol. Dice, todo el mundo es un genio, pero si jugas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Y esta reflexión aquí la traigo a colación de que los formularios de Google Form nos van a permitir conocer algo de lo que el alumno aprendió. Es un instrumento para recoger información sobre algunos aspectos cognitivos, pero no todos. Deberemos luego, nosotros como docentes, pensar en otros instrumentos de evaluación, por ejemplo, una rúbrica, una lista de cotejo, un portafolio de evidencias, ¿sí? El diseño de trabajos cooperativos o colaborativos que nos permitan recoger otras evidencias para poder seguir evaluando y tomando decisiones. Es muy importante que nosotros reconozcamos que el instrumento de Google Form tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Si no, pensemos en estos animalitos que los ponen en la situación de trepar a un árbol, ¿sí? Bien, el instrumento de evaluación, como yo le decía, Google Form, permite recoger evidencias de aprendizaje sobre algunos procesos cognitivos, no todos. Para otros procesos cognitivos deberemos implementar otros instrumentos de evaluación, como yo les mencionaba. Si quieren, lo dejan en los comentarios y vamos viendo el uso de rúbricas, el uso de
como yo le decía, lista de cotejo, la creación de portafolios de evidencias, la elaboración de instrumentos de listas de apreciación, como le llaman. Y bien, bueno, nosotros vamos a entonces, ahora, manos a la obra. Vamos a elaborar nuestro formulario de Google Forms, que en definitiva para lo que queremos acá. Pero no queríamos dejar, ¿sí? No quería dejar yo de mencionar estas reflexiones sobre la evaluación, ¿sí? Teniendo en cuenta que la evaluación siempre debe ofrecer retroalimentación. Bien, voy a cambiar de pestaña, ¿sí? Voy a cambiar la pestaña. Voy a cambiar mi pestaña para ir directamente a la elaboración del nuevo. Vamos a elaborar el diseño. Bueno, para poder desarrollar el formulario, ¿sí? Lo que necesitamos es una cuenta de Gmail, o bien tener asociada una cuenta de Hotmail, Yahoo u otros a Google, ¿sí? Nos vamos acá, ¿sí? Al waffle, al cuadrito, ¿sí? A los 9 puntitos, y vamos a elegir, por supuesto, nuestro Google Drive. Recordemos que Google Drive es una memoria en la nube, que es capaz de guardar documentos, ¿sí? Como también crear documentos. Y la facilidad, la gran ventaja que nos propone Google Drive es la de compartir estos documentos, ¿sí? Yo tengo, bueno, acá tengo yo la presentación que estoy usando, tengo el formulario final. Lo que voy a hacer es ir acá, nuevo, ¿sí? Y lo que voy a crear es un formulario, nuevo formulario. No lo están viendo, me dicen el nuevo formulario, así que lo voy a volver a compartir desde acá a nuestro formulario sin título. Bien, lo primero que le vamos a poner al formulario es el título, ¿sí? Le vamos a poner, por ejemplo, evaluación 1, evaluación A, ¿sí? Algunas tips que yo utilizo cuando elaboro un formulario. Lo primero que hago es siempre pedirle a mis alumnos, ¿sí? El email. ¿Por qué? Porque a veces el formulario puede funcionar en 3 niveles, ¿sí? Yo puedo evaluar al principio del desarrollo de un tema como un formulario de diagnóstico para conocer qué saben los alumnos sobre el tema y cómo lo saben. Puedo evaluar durante el proceso de enseñanza, ¿sí? Para ir viendo qué contenidos y saberes los alumnos están manejando y con cuáles tienen dificultad. Y puedo evaluar al final del proceso de enseñanza, así como evaluación sumativo-formativa, donde yo ya doy cuenta del estado de saber y de conocimiento de los alumnos en función del tema. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una evaluación final. Entonces, lo primero que hago yo es pedirle al alumno su correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo pidiéndole al alumno su correo electrónico, puedo hacer que en esta evaluación final solo complete una única respuesta, ¿sí? El alumno se limite a utilizarlo al formulario una sola vez. Como este formulario es una evaluación final, solamente la puede hacer una única vez, ¿sí? Y voy a darle también, podría darle la opción de que el alumno reciba sus respuestas por mail. Si la solicita, no siempre. Yo por lo general pongo siempre, para que le quede constancia al alumno de que realizó la evaluación. Si no, nos están preguntando, profe, llegó la evaluación, profe, me llegó la evaluación, profe, la hice. Entonces, para que ellos no estén preguntando a cada rato
si les llegó o no la evaluación, directamente les damos la posibilidad de que les llegue las respuestas. Bien, luego dice editar después de enviar. No, porque si no el alumno podría volver a ingresar a la evaluación y cambiar sus respuestas, ¿sí? Y ver gráficos de resumen y respuesta de un texto, no. Si bien esta opción yo la utilizo a veces cuando hago evaluaciones iniciales, diagnósticas, donde yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué saben acerca de? O intenten resolver este problema y les doy algunas opciones, ¿sí? Entonces ahí sí podemos ver, para que entre toda la clase vayamos analizando nuestros aciertos y errores. Pero como esto es una evaluación final, no van a poder verlo. Luego guardo, ¿sí? Entonces ustedes ven acá que se ha creado ya, solicita la dirección de correo electrónico. Lo segundo que yo les pido a sus alumnos, y les pido para poder luego cotejar y armar mis listas, es su DNI o ID institucional, ¿sí? Ya sea que nos manejemos con DNI o ID institucional, y esa opción la hago obligatoria. Luego voy a crear una nueva pregunta. Me voy al más, genero la nueva pregunta y le voy a pedir. Acá, por lo menos yo pido el apellido, ¿sí? Paterno y materno, por separado, ¿sí? Y en una segunda opción le pido sus nombres. Porque si no, lo que suelen hacer es, ponen primero el apellido, luego el nombre, primero el nombre, después el apellido, y se hace muy difícil luego volcar esa información en las planillas o listas de cotejo. Hasta acá tengo la parte la parte administrativa de la evaluación, ¿sí? La dirección, el DNI, el apellido y los nombres. Acá ahora voy a crear una segunda sección. En la primera pantalla va a aparecer esto, y en una segunda pantalla voy a generar ya, la evaluación. Bueno, acá directamente con eliminar se evalúa. Entonces voy acá, voy a añadir una segunda pantalla. Esta pantalla va a ser lo que ya se denomina pregunta 1. Y acá voy a generar la primera pregunta. La primera pregunta, las más fáciles, son las que se denominan de múltiple choice, ¿sí? Donde yo le puedo preguntar, ¿es verdad? Perdón. ¿Es cierto que la Tierra está en el centro del sistema solar? La opción 1 es que diga sí, automáticamente me sugiere ya el no, ¿sí? Y en función de esta también la podría haber puesto la Tierra está en el centro del sistema solar, verdadero o falso, ¿sí? Y yo a esta opción, antes que nada les voy a contar que yo primero voy a diseñar todas las preguntas y después voy a armar el formulario de evaluación, ¿sí? Cuando yo les voy, o puedo ir haciéndolo, bueno, lo hagamos a ver. Le voy a decir a Google Form que esto es una evaluación, entonces acá lo pongo como cuestionario y lo convierto, a ver, repito, me voy a la ruedita dentada y le digo a Google que este formulario es un cuestionario. Entonces me va a dar la posibilidad de asignar puntajes a cada pregunta, ¿sí? ¿Cómo quiere la calificación? ¿Justo después de cada entrega o más tarde después de una revisión manual? Bueno, si ustedes hacen solo preguntas cerradas, múltiple choice, verdadero o falso, apareamiento, ustedes pueden dar las respuestas de manera automática. Pero si hay preguntas abiertas donde el alumno tiene que desarrollar y necesitan ustedes leer y asignar un puntaje a ese desarrollo que hizo el alumno, esa respuesta, pueden indicar que es más tarde. Yo por lo general pongo más tarde porque lo que hago es revisar las evaluaciones antes de enviar la calificación al alumno, ¿sí? ¿Qué quiero que el encueste vea? Quiero que vea las respuestas respondidas de manera correcta, incorrecta
Si es una evaluación final, no. Pero si es una evaluación de proceso, sí sería conveniente mostrar estas preguntas respondidas de manera incorrecta para que luego las sigamos analizando juntos en clase. Que vea las respuestas correctas, igual. Si es una evaluación final, no, ¿sí? Y que vea las puntuaciones, puedo decirle, a veces los chicos especulan, ¿sí? Con responder, bueno, respondo esta y ya llego al 6 o al 60% o al 40% para el aprobado o al 70% para la promoción. Empiezan a especular qué pregunta sí, qué pregunta no, y al final a veces ellos solo se entrampan en esta porque a veces por milésimas o centésimas pierden la calificación de aprobado. Entonces yo por lo general no les muestro las puntuaciones a los alumnos, para que intenten responder todas. Bueno, una vez completado el examen, lo guardo. Entonces, teníamos esta primera pregunta, que era de opción múltiple, ¿sí? ¿Es cierto que la Tierra está en el centro del sistema solar, sí o no? Me voy a ir a la clave de respuesta para indicar primero, ¿cuál es la opción correcta? Obviamente es no, ¿sí? Y ustedes ven que se tilda. ¿Y cuál es el puntaje de esta opción? Por ejemplo, yo a esta pregunta le voy a dar un puntaje de 1 punto. Y listo. Cuando el alumno la responda, si la responde bien como no, le va a asignar 1 punto. ¿Ponerlo obligatorio o no? Yo por lo general no lo pongo obligatorio, ¿sí? No lo pongo obligatorio porque el alumno puede ir y volver por el examen y responder las que pueda, las preguntas que pueda. Porque a veces si lo ponen como obligatorio, queda obligado el alumno a responder una pregunta y no puede avanzar. Sí, y después ya no sabe si la respondió bien, la respondió mal. Entonces, por lo general, no las hago obligatorias las preguntas. Que responda las que quiera y las que pueda, como digo yo. ¿Sí? Ya tenemos nosotros nuestra primera opción. Creo otra pantalla. Todas las preguntas van a ir en pantalla separada. Acá va a ser pregunta 2. Y genero una nueva pregunta. Por ejemplo, esta pregunta es una pregunta de desplegable. Por ejemplo. No. Perdón, casilla de verificación. Por ejemplo, le puedo decir, señala cuáles de los siguientes planetas pertenecen a nuestro sistema solar. Entonces yo acá puedo poner, bueno, diferentes planetas, no sé, Mercurio, Marte, Júpiter, no sé, Plutón no es un planeta, sí, Urano. Podría poner yo, por ejemplo, otros planetas que no son del sistema solar. Por ejemplo, no sé, otros planetas que no son de nuestro sistema solar, no sé, podría inventar nombres también, ¿sí? Como distractores. Podría yo inventar otros nombres como distractores, pero por ejemplo, estaba viendo el otro día en un documental que había otros planetas, ¿sí? Por ejemplo, había una estrella que era un planetoide que se llamaba TRAPPIST. Entonces yo puedo poner acá, si TRAPPIST, ¿sí? Como distractor, ¿sí? Bien, entonces vuelvo acá a la clave de respuestas, señalo cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Y asigno el puntaje. Esta pregunta, como tiene varias opciones, la voy a hacer valer más. Le voy a dar un valor de 2 puntos. Y listo. Yo podría decirle acá, en clave de respuestas, si la respuesta es incorrecta, darle una retroalimentación, ¿sí? O decirle la respuesta correcta, ¿sí? Acá podríamos decirle que TRAPPIST no es un planeta. Es una, punto seguido, es una estrella. Y bien.
y guardo. Entonces cuando el alumno responde y reciba la retroalimentación, va a tener esa opción. Voy a crear otra nueva sección, otra nueva pregunta, ¿sí? Pregunta 3. Veníamos haciéndolo con mayúscula. Y voy a crear ahora sí una pregunta. Por ejemplo, voy a crear una pregunta abierta. ¿Por qué una pregunta abierta de párrafo? Una pregunta abierta en la que el alumno tenga que desarrollar. Por ejemplo, explique cómo se forman las estrellas. Fíjense que esta opción no implica la elección de ninguna respuesta ya prearmada, sino que él tiene que redactar cómo se forman las estrellas, ¿sí? Entonces yo dejo acá el texto de respuesta larga. Este texto de respuesta larga, tengan en cuenta que van a tener que entrar ustedes al examen para darle por ejemplo, este es un texto de desarrollo, yo lo voy a hacer valer 5 puntos, ¿sí? No hay opciones correctas, obviamente, porque es una pregunta abierta, lo hago valer 5 puntos, y yo tengo que ingresar al examen del alumno, leer la respuesta y asignarle sobre 5 puntos cuántos obtuvo él en función de su respuesta. Y listo. Entonces acá tengo yo una pregunta abierta, ¿sí? Por eso no es conveniente mandar las calificaciones automáticamente cuando yo tengo preguntas abiertas, ¿sí? Porque yo tengo que entrar a ese examen y corregirlo para poder verlo. Bien, nueva sección y nuevo tipo de preguntas. Pregunta 4. Genero la pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de pregunta voy a hacer? Puedo hacer una pregunta, miren acá, esta opción, una pregunta en la que él deba subir un archivo. ¿Qué le puedo pedir yo acá al alumno? Miren, que suba un archivo, que él pone en su cuaderno, en una hoja, haga algo, le tome una foto y lo suba al archivo. Por ejemplo, acá me dice permitir que los encuestados puedan subir archivos, le doy que sí. ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, yo voy a decir, dibuja el sistema solar, dibuja en una hoja el sistema solar. Toma una foto del mismo y súbelo como archivo adjunto. Entonces yo le voy a decir acá que voy a permitir un archivo de 10 megas, que es más que suficiente, ¿sí? Para que el alumno dibuje en su cuaderno o en su carpeta el sistema solar, le tome una foto, ¿sí? Y lo pueda subir. Estas son opciones, ¿sí? Yo estoy tratando de cubrir todas las opciones y ustedes depende cuál es la que a ustedes les conviene. Yo por lo general a esta opción de subir archivos sí lo hago, ¿sí? Porque a veces en las clases de matemáticas está bueno que ellos resuelvan, tomen una foto y suban su resolución. Clave de respuesta también, le voy a asignar 4 puntos a la evaluación, recordando que yo tengo que ingresar, ¿sí? Y corregir esa pregunta de manera manual, no se va a corregir automáticamente, porque son preguntas abiertas. Listo. Nueva sección, nueva pregunta, pregunta 5. Y ahora lo que voy a generar es una pregunta de unir con flechas, ¿sí? ¿Cómo hago yo las preguntas de unir con flechas? Las preguntas de unir con flechas, ¿sí? O de apareamiento, no están, no figuran en Google Form. Pero lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, la cuadrícula de varias opciones, donde yo voy a tener en las filas 3 opciones y en las columnas, por ejemplo, definiciones. Por ejemplo, yo voy a decir acá, voy a darle 3, selecciona las definiciones correctas. Por ejemplo, entonces yo le voy a decir, bueno, voy a dar 3 conceptos, el concepto de estrella, el concepto de planeta
y el concepto de planetoide. Hoy estoy haciéndolo con un poco de astronomía, pero bueno, lo puedo hacer con lengua, con matemática, con cualquiera. Y acá en la columna 1, yo voy a poner la definición de estrella. En la pregunta 2 voy a poner la definición de planeta. Y en la pregunta 3 voy a poner la definición de planetoide. Y voy a hacer que estas definiciones, ¿sí? Fíjense acá, se ordenen aleatoriamente, o sea, no coincida necesariamente la fila con la definición, ¿sí? Si ustedes no lo ordenan aleatoriamente, le va a coincidir la fila y la definición. Miremos a ver cómo nos queda. Voy a añadir una nueva sección y van a ver acá, miren. La definición estrella, yo puedo elegir cuál es la definición de estrella. Ah, no le puse la clave de respuesta. Bueno, acá como hay 3 definiciones, voy a decir, bueno, esta es la definición de estrella, esta la de planeta y esta la de planetoide. Ahora aparecen ordenadas, pero luego van a aparecer desordenadas. Y le voy a decir, si acierta la de estrella va a ser un punto, si acierta la de planeta va a ser un punto, y si acierta la de planetoide también va a ser un punto. Y le doy listo. Luego, esto, cuando esté funcionando, no necesariamente, como puse acá el orden aleatorio, no necesariamente van a coincidir los conceptos con las definiciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando esté funcionando el formulario. Bien. ¿Solicitar una respuesta en cada fila? Sí, porque yo quiero que responda a las 3. Si no, yo podría decir, bueno, respondés las que sabes, las que puedas. Si estoy haciendo un formulario de diagnóstico, yo podría dejarlo como diciendo, bueno, a ver, veamos, si los chicos relacionan las definiciones y los conceptos, lo podría poner así, total no. Pero si es una evaluación final, yo le exijo siempre que respondan todas, ¿sí? Y vamos a crear nuestra última tipo de pregunta, ¿sí? Esta es la pregunta 6, esta es la pregunta 6, entonces, donde lo que voy a hacer, voy a borrar esta sección, fíjense acá que me voy a los 3 puntitos, y dice eliminar, creé una sección de más, la elimino, vuelvo a la sección 6, y voy a generar una nueva pregunta, pero esta vez la pregunta, ¿sí?, va a implicar una respuesta corta. Por ejemplo, una respuesta corta que también va a ser abierta. Por ejemplo, ¿cuál o cómo se llama el satélite que posee la Tierra? Satélite, corregimos la acentuación. Y bueno, y acá, como clave de respuesta, yo puedo poner una respuesta. Puedo poner, por ejemplo, luna, o que el alumno escriba la luna, ¿sí? Puedo escribir que el alumno lo escriba todo con mayúscula, la luna. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de respuestas cortas porque es muy sensible el formulario a la ortografía, ¿sí? ¿Mm? Marcar el resto, bueno, puede ser. Y acá otro puntaje que le puedo dar es, no sé cuántos puntajes van, ¿cuántos puntos vamos? 15, bueno, le voy a dar, a le voy a dar un valor, no sé, de 5 para que la evaluación llegue a 6. Listo. Ahí ya tenemos nosotros nuestro formulario de 6 preguntas, ¿sí? Fíjense que todas las preguntas, vamos a la pregunta 1, ya están seleccionadas la respuesta y el puntaje, ¿sí? Está seleccionada la respuesta y el puntaje, la pregunta 2 igual, respuesta y puntaje, la pregunta 3 es una pregunta abierta que solo tiene puntaje, la 4 es una pregunta para subir un archivo, ¿sí? Con una resolución, la pregunta 5 es de apareamiento, ¿sí? O para unir con flechas, ¿sí?
Y la pregunta 6 es una pregunta de respuesta corta. Vamos a ver cómo queda este formulario. ¿Sí? Vamos a enviarlo. Para enviarlo simplemente presionamos acá en enviar. Yo lo puedo enviar por correo electrónico, que es lo que yo generalmente hago cuando tengo alumnos de manera virtual. Les pido a todos, escribo, copio y pego los correos y se lo envío al formulario, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿recuerdan cuando recién pusimos que la dirección de correo electrónico era obligatoria? Era obligatoria ¿para qué? Para que solamente se realice una sola respuesta. Entonces, de esa manera, con ese correo yo me aseguro que ese alumno solo pueda emitir una sola evaluación con ese correo, ¿sí? Entonces yo, por lo general, pongo enviar y escribo los correos, para que solamente esos correos sean los que puedan responder nuestra evaluación. Y el alumno no cometa la fechoría, como digo yo, de enviarle a otra persona el formulario y que le responda a otra persona. Entonces yo escribo los correos para que le llegue específicamente al alumno, ¿sí? A veces me dicen, y bueno, pero ¿qué pasa si el alumno te da un correo que no es de él? Por lo general, cuando nosotros tomamos una evaluación final, ya conocemos a nuestros alumnos, ¿sí? Y podemos comparar los correos, ¿sí? Y ver que si el alumno se llama, no sé, González y me está dando un correo que dice Pérez, yo le puedo advertir, mirá, recordemos que en la evaluación en estos momentos de educación a distancia, bueno, estos formularios se preparan con anticipación y se les va enseñando a los alumnos, ¿sí? Gracias, Gabriela, me dice que está muy bueno. Bien. O otra forma es enviarle un enlace. El enlace, tengan cuidado, porque cualquier persona que reciba el enlace lo va a responder al formulario. Entonces, si estamos haciendo una evaluación de diagnóstico, por ejemplo, al inicio de un curso donde estamos diagnosticando y conociendo saberes, yo le puedo mandar un formulario. Total, no creo que el alumno, como no siente la presión de una calificación, no necesariamente va a recibir una nota. Pero si yo estoy haciendo una evaluación final, es siempre recomendable que le manden escribiendo el correo de cada uno de los alumnos, ¿sí? Hoy, vamos, para hacer esta prueba, ¿sí? Vamos a nosotros enviar el enlace. Lo vamos a cortar para que no quede tan largo y lo vamos a copiar. Y se los voy a mandar a ustedes. ¿Quieren? Lo hagamos de manera real, para que puedan ustedes vivenciar el proceso de cómo ha quedado el formulario. Lo voy a copiar, ¿sí? Y se los voy a enviar a ustedes. Se los voy a enviar a ustedes por el chat de nuestra aula, ¿sí? Les voy a enviar a ustedes por el chat de nuestra aula el formulario y vamos a ir viendo cómo se van recogiendo las evaluaciones. Ahí lo tienen el formulario, ¿sí? Cierro acá y me voy a ir a respuestas. Fíjense acá esta pestaña de respuesta. A medida que ustedes vayan completando, se van a ir generando las respuestas. Les pido entonces unos minutitos a ustedes para que tienen en el chat el link del formulario para que lo completen. A ver, ¿se animan a completarlo? Veamos cuántas podemos hacer. Por favor, les pido que revisen ahí en el chat, está el formulario, el link de nuestro formulario, para que ustedes los completen. Recuerden que no son obligatorias ninguna de las preguntas, así que si quieren lo pasan, la pasan a la siguiente y ya está. Si no quieren responder alguna, directamente lo pasan, pero es para ver cómo va recogiendo respuestas del formulario, ¿sí? Bueno, tienen tarea, por favor, en esta masterclass de Academia Internacional Docente, soy Augusto Burgo y estamos trabajando sobre la evaluación y el uso de los formularios Google. No veo ninguna respuesta, vamos a ver. En el chat tienen
el link del formulario para ver si nuestro formulario está funcionando de manera correcta. 0 respuestas, dice. A ver, nadie se anima a responder el formulario. Hagamos un poquito más dinámica ahí tengo una respuesta, ahí ha llegado una primera respuesta, perfecto. A ver quién más se anima a responder. Ahí ha llegado una respuesta, vamos. Veo gente de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, los hermanos de México, de Perú, mucha gente de Perú. Hay compañeros de Venezuela, qué lindo poder estar compartiendo acá. Les cuento que acá en Argentina estamos de vacaciones, ¿sí? Este mes de enero. Estamos de vacaciones, estamos prontos a reanudar, a iniciar este nuevo año lectivo con muchas tensiones desde lo político, desde lo institucional, para ver si este regreso es totalmente presencial, si el regreso es totalmente virtual o hay un blending, ¿sí? Alguna modalidad mixta, pero es bastante complicado poder generar disciplina en nuestros políticos y en la gente también. Pero bueno, seguramente tendremos todos los mayores cuidados. En Argentina las escuelas están cerradas, ¿sí? Físicamente desde el 16 de marzo, pero bueno, hemos volcado totalmente a la virtualidad. Bueno, ya tenemos 3 respuestas. Bueno, hay 3 personas que se han animado a responder. A esas 3 personas, ¿sí? Seguramente les ha llegado el mail de confirmación con sus respuestas, ¿sí? Pero no les ha llegado la calificación. Para la calificación, como teníamos algunas preguntas abiertas, yo tengo que entrar de manera manual y darle la nota, porque había 2 preguntas que eran abiertas. ¿Recuerdan? La que pedía cómo se forman las estrellas y que dibuje el sistema solar. Bueno, tenemos 4 respuestas. Fíjense que yo me voy acá a individual, ¿sí? Y tengo acá la primera evaluación. La primera evaluación de Savarese. Bueno, Savarese contestó bien la pregunta 1, contestó bien la pregunta 2. La pregunta 3, fíjense que no la respondió. Entonces yo a Savarese le puedo poner, obvio, esto es un ejemplo, ¿sí? Estamos jugando. A Savarese, supóngase que escribió la respuesta y bueno, le pongo, bueno, hiciste más o menos, le pongo un 3, ¿sí? Luego, cuando yo le pedí que dibuje el sistema solar, ¿sí? Tome una foto y lo suba, lo mandó, lo hizo de manera correcta, le pongo 4, ¿sí? Si no lo hizo, le pongo 0, ¿sí? Luego apareció las definiciones, ¿sí? Correctas. ¿Y cómo se llama? Fíjense que acá, miren esto, puso luna, pero la primera con mayúscula. Y no estaba dentro de las opciones que yo había considerado. Sin embargo, si bien lo marca como incorrecta, yo le voy a dar los 5 puntos. Le voy a dar los 5 puntos, ¿sí? A pesar de que haya estado puesta como incorrecta. Y voy a poner guardar calificación. Eso tengo que hacer con cada una de las, miren, 3 evaluaciones que me fueron llegando, ¿sí? Una vez que ya tengo corregida, veo acá arriba que aparecen 11 puntos sobre 20. Quiere decir que Savarese tiene 11 sobre 20 para aprobar, tiene casi un poco más del 50%, si fuera una evaluación de nivel terciario universitario estaría aprobado, ¿sí? Tiene más del 50%. Y una vez que ya la tengo, puedo publicar la puntuación o bien corregir todas y recién publicar la puntuación, ¿sí? Podría yo publicarle la puntuación a Savarese o a todos, ¿ven? Que ya me han ido apareciendo los emails de todas las personas que han ido completando. Entonces yo, como solamente corregí la de Savarese, le envío el correo a Savarese. Y dice que ya la puntuación ha sido publicada. O sea que a Savarese, a Mario, voy a decirte Mario, perdón Mario, ya te llega ahora un email diciéndote que tenés 11 puntos sobre 20, ¿sí?
Y ahí en el email vas a poder ver, ahora sí, cuál era la puntuación asignada a cada pregunta, ¿sí? Y en función de la puntuación y tu respuesta vas a poder saber si la hiciste bien o no. Bien, así yo puedo corregir otras dos. Por ejemplo, tenemos acá la de Carmen Usca. Bueno, Carmen hizo bien la primera, bien la segunda, la tercera también la hizo bien, supongamos, la cuarta no la hizo, le pongo 0. Acá vuelve a tener tengan en cuenta esto que dice Luna, pero yo no lo había tomado, entonces lo mismo le voy a poner 5 puntos, guardo la puntuación y se la publico. Perdón. Y le envío el correo a Carmen. Carmen va a recibir un correo con la calificación de 16/20, ¿sí? Tiene aproximadamente el 70% de la evaluación, ¿sí? 75% está aprobada. Y así lo voy haciendo con una por una de cada evaluación, ¿sí? Solo en este caso, ¿por qué fue así? Porque yo puse estas dos preguntas abiertas. La pregunta de párrafo, ¿dónde está la pregunta de párrafo? Explique cómo se forman las estrellas, ¿sí? Que era una pregunta de párrafo, y la pregunta donde dibuje el sistema solar y que lo adjunte. Bien. Si yo no hubiera puesto esas dos opciones, directamente el formulario se corregía solo y de manera automática, ¿sí? Sin nada más, que es por lo general lo que lo hago cuando son evaluaciones de diagnóstico. Ustedes ven acá que va a aparecer también, les va a crear una hoja de cálculo, ¿sí? De Google. Entonces, lo que va a hacer es generar en su Google Drive a esta respuesta le vamos a poner respuestas de astronomía. La voy a crear. Entonces ahora se ha generado, veamos si yo lo puedo compartir con ustedes, a esta nueva hoja donde vamos a ver que se generan las respuestas de astronomía. Ahí está generando, ustedes todavía no la ven, pero yo sí la voy a ver, ya la estoy viendo, y les pongo que comparto esta pestaña. Esperen que ya les muestro. Y ya nos quedan minutitos más para terminar, ¿sí? Y les tengo todavía sigue ingresando gente, qué bárbaro. Qué. Una pestaña, la pestaña que les voy a mostrar es la de respuestas. Fíjense que acá las pueden estar viendo. Fíjense lo que hizo el sistema. Recogió acá, en esta columna, la fecha y la hora, ¿sí? Supónganse que ustedes les dijeron, bueno, pueden hacer el examen entre las 18 y las 19. Entonces ustedes ven quiénes son los que cumplieron y quiénes no. Pueden ver acá la dirección de correo electrónico para ver si corresponde con la que ustedes tenían. En esta columna es la más importante, porque esta es la columna de la puntuación. Acá está la puntuación que fue obteniendo cada uno. Recuerden que solo corregimos la de Mario y la de Carmen. Estas dos puntuaciones son reales. Estas son puntuaciones parciales a las que le tengo que sumar todavía el puntaje de las preguntas abiertas, de la pregunta de párrafo y de la pregunta de archivo, ¿sí? O sea que este 6 es parcial, le tengo que sumar lo que obtuvo en párrafo y lo que obtuvo en archivo. Fíjense acá una cosa, fíjense cómo el examen de Esther Figueroa y estos tres ya tienen más del 50%, o sea que esa gente ya podría estar aprobada, sin necesidad. En cambio, no sé, Mir Cabrera podría ser que aún todavía le falte, entonces tengo que... Y bueno, y en las otras opciones ustedes tienen ahí la respuesta que puso cada uno. Fíjense en acá, donde dice dibuja en una hoja el sistema solar. Toma una foto y súbelo como archivo adjunto. Acá está el archivo adjunto. Si yo le hago clic, no sé si lo alcanzan a ver, bueno, he tomado una foto, está bien, del piso, pero ahí está el archivo adjunto con el dibujo del sistema solar.
¿Lo ven? Miren, ahí está el sistema solar, ¿lo pueden ver? Está buenísimo, está muy bueno, está muy bueno. Pedirle, acá hay otro sistema solar y acá hay otro. Yo lo podría abrir, lo que pasa es que no. Tendría que volver a compartir la pantalla. Bien, hasta acá tenemos nosotros nuestra masterclass. Y voy a abrir entonces, ahora sí, voy a interrumpir sí, todas las transmisiones y quiero escuchar, escucharlos a ustedes si tienen algunas preguntas o no sobre el trabajo que hemos estado realizando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Qué les ha parecido? Sí, buenas tardes. Yo tenía la Hola. duda, no me quedó claro, sí, buenas tardes, le habla la profesora Carmen. Tenía la duda de cómo es que llega el profesor, al docente, y revisa todas las pruebas. Esa conexión no me quedó claro. Ajá. Bien. Bueno, lo que yo le decía era que a medida que vamos tomando una vez que compartimos el archivo, el link del formulario, perdón, vuelvo al formulario yo acá, a ver si lo presento. Fíjense que acá el formulario, no sé si ya lo están viendo, ¿sí? El formulario tiene 18 respuestas. Fueron 18 alumnos que respondieron. En este formulario yo tengo la opción de hacer la corrección individual de cada evaluación recibida. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, en la universidad? Yo recibo las evaluaciones y las corrijo una por una, sabiendo que hay preguntas que ya se corrigen de manera automática, como la de multiple choice, selección varia, y preguntas que son como la pregunta abierta, que las tengo que corregir de forma manual, para recién publicarle la nota. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen un resumen de respuestas, y en el resumen de respuestas ustedes tienen acá quiénes fueron respondiendo, y los aciertos y los errores más comunes, ¿sí? Que también lo pueden analizar en un segundo momento con los alumnos. Acá pueden ver los archivos que han ido subiendo los alumnos, las carpetas que ha generado Google Drive, ha generado para este archivo una carpeta específica con todas las producciones de los alumnos. ¿Sí? Recuerden que una vez realizada la opción preguntas, ustedes una vez que han diseñado todo el formulario, se van a respuestas, corrección individual. ¿Sí? O bien pueden optar por ver todas las respuestas en el archivo de Google Sheets. ¿Ha quedado explicado? Buenas tardes, Augusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro de Santiago del Estero. Hola Alejandro, ¿cómo estás acá? Así, con provincianos. Sí, hermanos. Así nos hermanan las provincias. Augusto, al comienzo dijiste que estás grabando esta masterclass. La consulta es si en algún momento lo vas a publicar todo lo que se ha grabado para volver a ver, revisar y practicar. Sí, por supuesto, sí. Termina esto y lo que voy a hacer es prolijar un poco la grabación, ¿sí? En prolijarla para poder luego subirla al canal de YouTube de la academia. Les voy a compartir el link, por supuesto, para que lo vean. Sí, todo el material siempre queda. No lo hago en directo porque, bueno, ya me ha pasado de tener algunas personas que se van desubicando al medio. Así que por lo general grabo primero, corrijo si hay algo que corregir y recién después lo subimos. Bien, gracias, Augusto. Un abrazo. Gracias, Ale. Un abrazo muy, muy grande a la gente de Santiago. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algo que quieran saber, conocer, despejar las dudas?
trato de no hacerlas muy largas a las masterclass para que puedan darnos tiempo también de conversar, ¿sí? Y de poder ir despejando dudas. Hola, buenas tardes, Augusto. Una pregunta. Desde Venezuela, Austin Mata, desde la isla de Margarita. Hola, Austin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente explicación, Augusto. Bien, Augusto, la pregunta que tengo es si conoces que puedan darse las respuestas, al momento de colocar la respuesta, la ponderación, puede hacerse por decimales o siempre tiene que ser por números completos. Tienen que ser por números enteros, sí, tienen que ser por números enteros. No está en este momento Classroom, Google Form recibiendo decimales. Tiene que ser por números enteros, ¿sí? Perfecto. Por lo general Bueno, yo muchas cuando gracias. trabajo con eso, trabajo con puntaje 100. Entonces, bueno, 5, un 5 es 0,50. Hay diferentes escalas, pero trabajo con el puntaje 100 para poder trabajar con decimales específicamente. Ok. Vale, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Austin, gracias. Buenas ¿Alguna tardes, otra pregunta? ¿Sí? un gusto, les saludo de El Salvador. Muy interesante la cátedra, de verdad, me llama mucho la atención. Tengo una pregunta, cuando hacíamos las respuestas abiertas Sí. en el párrafo, ¿ahí es necesario poner una respuesta o solamente dejarlo así? No, había que dejarlo así, simplemente escribir, por ejemplo, cómo se forman las estrellas y dejarlo en blanco. Para que yo, al momento de ir a hacer la corrección individual, pueda leer y valorar lo que escribió, ¿sí? Y recién asignarle el puntaje. Muchas gracias. Esa opción queda en blanco, digamos, y la tengo que hacer la corrección individual. Tengo que leer todo lo que escribió el alumno sobre las estrellas, en este caso, y recién valorar la pregunta. Quiero también que tengan en cuenta que, como yo decía, algo de lo que hemos enseñado se puede evaluar con el Google Form. No se puede evaluar todo. Seguramente con el Google Form. ¿Qué están celebrando? Seguramente, bueno, ahí Francisca recibió una llamada de fiesta. Seguramente habrá materias, temas, ¿sí? Que no se pueden evaluar con Google Forms, ¿sí? También existe la posibilidad, vieron que subió un archivo, yo podría hacerle al alumno que suba un archivo de audio, ¿sí? No necesariamente tenía que ser una foto. Yo podía hacer que el alumno suba un video, por ejemplo, actuando o haciendo un determinado ejercicio físico, ¿sí? Grabarse y subir el archivo haciendo, no sé, alguna destreza física, o bien que suba un audio pronunciando algunas palabras en otro idioma. O bien, para evaluar la oralidad, yo le podría haber dicho que grabe su voz, por ejemplo, en una página que me gusta mucho, que es Bucarú, ¿sí? No sé si la conocen. Bucaró, ya les voy a escribir en el chat. Y yo con Bucaró lo que puedo hacer es grabar mi voz y mandar un link de mi voz. No necesariamente un archivo, sino un link de mi voz. Entonces yo le puedo decir al alumno, para corregir lectura y oralidad, ¿sí? Por ejemplo, lee la siguiente lectura de manera entonada, ¿sí? De manera adecuada, y que el alumno la lea y me mande el link de esa lectura. Entonces yo la puedo escuchar y puedo ver su pronunciación, si es en otro idioma, ¿sí? O le puedo pedir que en un minuto me explique cómo se forman las estrellas. También sería un buen desafío, ¿sí? También para adjuntar archivos yo le podría pedir que tome de su carpeta cuáles fueron los mejores problemas, por ejemplo, cuáles fueron si estoy hablando en matemática, ¿cómo se pasa? A ver, perdón, acá tengo una pregunta.
Dice, estimado Augusto, quisiera saber cómo se pasa lista en Google Meet. Bueno, para pasar lista en Google Meet, yo lo que hago, fíjense que qué es lo que voy a hacer yo ahora, es pasarle un formulario de asistencia. ¿Sí? Para mí es más fácil pasarle un formulario de asistencia de Google. Por ejemplo, yo he creado acá para el final de nuestra masterclass un formulario de asistencia. Simplemente un formulario de asistencia para tener, existen lo que se llaman los complementos. ¿Sí? Yo tengo acá un complemento tengo varios complementos que me ponen sombrerito, me ponen anteojos, no sé, cosas como para que los chicos se diviertan un rato. Pero existen complementos que toman asistencia, pero a veces los complementos son demasiado complejos porque no todas las PC los soportan, porque necesitas actualizaciones de Google Chrome o de Microsoft Office o actualizaciones de CC+, y a veces lo que hacen los complementos es retardarme el funcionamiento de la computadora, ¿sí? Entonces yo, como no quiero que la computadora esté lenta, ¿sí? Y solo quiero que esté funcionando el Google Meet, ¿no? Y no todavía seguir entorpeciendo la conexión, directamente les mando un formulario de Google Form para que dice asistencia. Sí, luego yo esa asistencia la vuelco en mi cuaderno, en mi carpeta o en mi planilla de Excel, ¿sí? Si es necesaria corroborar la asistencia. Eso es lo que en mi persona lo que hago, ¿sí? Pero pueden utilizar ustedes si quieren algún complemento de asistencia. El Google Assistant Meet, ¿sí? Que se carga muy simplemente y va tomando asistencia. Otra cosa que hago es a veces que en el chat me pongan, ¿sí? Me pongan la palabra presente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy grabando, ¿sí? Me va a generar un archivo de video con la grabación y también me genera un archivo de texto con todas las personas que fueron incluidas en el chat. ¿Sí? Augusto, una duda, dice, ¿a la evaluación se le puede colocar un tiempo? Sí, se le puede colocar un tiempo. A ver, miren, a ver, yo tengo lo que se llama, les voy a mostrar. Ya nomás les muestro porque, ¿cómo hago yo con el tiempo? Veamos, cuando yo quiero colocarle tiempo a la evaluación, tengo dos maneras, la manera artesanal y la manera, acá está. Este es mi formulario, ¿sí? Yo me voy a la pestaña de respuestas y tengo la opción, si estoy tomando la evaluación en vivo, si la evaluación es en vivo, si es online, yo tengo la opción de que una vez que se ha cumplido el tiempo, desactivar las respuestas. Y fíjense que ya automáticamente el formulario ha dejado de recibir respuestas. Dice, ya no acepta más respuestas. ¿Sí? Entonces, una vez cumplido el tiempo, y a veces hago las evaluaciones con Meet, ¿sí? Al mismo tiempo que estoy usando Meet, estoy usando el formulario, así como estamos ahora con ustedes, tomo las evaluaciones en vivo, y una vez que lo tengo, directamente lo cierro el formulario, ¿sí? De manera manual. Y otra opción es utilizar un complemento. ¿Qué es un complemento? Es un pequeño programita, que yo lo tengo acá, que se llama For Limiter. Limiter, porque lo que hace es limitar, cerrarlo al formulario, ya sea porque llega al tope de respuesta o porque ha llegado a la fecha y hora de cierre, ¿sí? Por ejemplo, veamos, me voy acá a los 3 puntos y me voy a complementos, busco el complemento que yo quiero, que en este caso sería el for limiter, ¿sí? Acá está, es uno de los primeros que aparecen, el for limiter. Lo que hace el limiter es limitarlo al formulario, cerrarlo. Dice que ya lo tengo instalado. Una vez que, si no, tienen que hacer clic en, no sé, en el for ranger, por ejemplo, simplemente poniendo instalar, ya se instala. Una vez que se instalan, ustedes van a ver que aparece esta pequeña pieza de rompecabezas, que son los complementos. Son piecitas adicionales a nuestra obra. Entonces yo activo el for limiter y no está funcionando.
Bueno, esto puede pasar, estamos en vivo, y no me aparece la opción Open, no me aparece acá la opción Open. Bueno, qué pena, acá me aparece la opción ayuda, pero no Augusto, me aparece la función. Sí, Augusto, me parece porque ya sí. desactivaste la respuesta, el El tiempo. formulario. A ver, tenés razón, qué bueno. A ver, lo abro de nuevo, le pongo, lo abro ahí, y ahora voy al formulario. No. Bueno, desde ayer está funcionando mal este Classroom, ¿sí? No me aparece el límite. Bueno, qué pena. Límite. No me aparece. Lo que haría es abrirse una nueva pestaña acá a mi derecha, donde me dice que seleccione el día y la hora para el cierre del formulario. Es muy sencillo. Me aparece una pestaña acá a mi derecha, donde me dice el día y la hora para que se cierre automáticamente. Fíjense que solamente se puede cerrar. Se abre cuando ustedes comparten el link y se cierra de manera automática. Yo a veces, por ejemplo, abro inscripciones a alguna masterclass y le digo, bueno, va a estar abierto hasta tal día, hasta tal hora. Y bueno, entonces ya solamente el formulario lo cierra. ¿Sí? Qué raro. Bueno, desde ayer está funcionando mal. No sé si han tenido ustedes problemas con Classroom, que no estaban cargándose archivos ni nada. Bueno, qué pena. Recuerden el nombre, ¿sí? Acá, 3 puntitos, complementos, y el complemento se llama for limiter, delimitar, ¿sí? For limiter, limita, ¿sí? Hay otros complementos que mandan mail, que generan como otro tipo de informes, pero bueno, a veces no funcionan en todos los sistemas, ¿sí? Algunos funcionan en Microsoft, otros en Apple, ¿sí? De acuerdo a la versión de navegador que estén utilizando, ¿sí? Pero bueno, nosotros en la escuela a veces no necesitamos tanta tecnología en sí, sino necesitamos saber cómo usarla, ¿sí? Yo siempre le digo a mis docentes, pensemos qué estamos usando, ¿sí? Cómo lo estamos usando y a qué alumnos estos formularios les resultan fáciles o sencillos, ¿sí? Para demostrar qué es lo que saben y a cuáles alumnos estos formularios no los ayudan, ¿sí? Habrá alumnos que prefieren grabar otro tipo de evidencias, ¿sí? Recordemos que un formulario, las respuestas son evidencia de lo que yo fui aprendiendo, pero no es la única manera de demostrarlo, ¿sí? Para eso hay lo que se llama una evaluación participativa, significativa, las etapas de retroalimentación, de metacognición de la evaluación, que nos van a permitir ir pudiendo ser lo más justo en la valoración de una calificación, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos terminando nuestra masterclass para que no se extienda mucho. Y yo lo que les voy a compartir ahora es un último formulario, ¿sí? Un último formulario de asistencia con un pequeño, regalo, ¿sí? Simplemente una pequeña intención que teníamos acá, que era hacerle pequeño, a ver si lo tengo acá, un pequeño diplomita de asistencia para la gente que haya compartido con nosotros, si es que les interesa recibirlo. Entonces les estoy compartiendo, saludo de Tarija, Bolivia, bueno, les estoy compartiendo el último formulario de asistencia, ¿sí? Asistencia a la masterclass. De paso, sabemos quiénes se han ido quedando y quiénes se fueron yendo. Muy bien. Y desde acá, bueno, yo ya me estoy despidiendo, ¿sí? De ustedes. Ha sido un gusto para mí poder compartir esta instancia de formación, principalmente con tanta gente de todos los países, ¿sí? Les pedimos también, como forma de agradecimiento, ¿sí? A la clase, simplemente participar y compartir lo que ustedes crean conveniente en sus redes sociales.
Les dejo el Linktree de la academia. El formulario que les de asistencia, simplemente para tener un registro de asistencia y que ustedes puedan recibir una pequeña mención de asistencia, ¿sí? Y para que califiquen, obviamente, la masterclass, para poder ver si la... Ya estoy viendo que las vamos a tener que repetir porque ha quedado mucha gente afuera, bueno, que ya no pude seguir recibiendo porque, bueno, para no seguir entorpeciendo la transmisión. Bien, ¿cómo se graban las clases? ¿Cómo se graban las clases? Bueno, esta clase está grabada, ¿sí? Esta clase la grabo porque estoy teniendo, porque yo tengo lo que se llama el Google Workspace, ¿sí? De institucional, que me permite grabar a mí las clases, ¿sí? Fíjense que con una cuenta de Gmail no se puede hacer con una cuenta de Gmail común, se hace con una cuenta institucional, ¿sí? Estoy utilizando la cuenta institucional que tengo. Gracias, Miriam, es muy clara y muy didáctica la ponencia, espero nuevas propuestas. Gracias, Miriam. Si hay un formulario de asistencia final, les pregunto cuáles son otros temas, si quieren que trabajemos sobre rúbricas, que sé que es un tema también que nos exigen mucho en las escuelas, el tema de los portafolios, el tema de las evidencias, cuáles pueden ser los registros de evidencias, el tema de las listas de cotejo. También podemos charlar sobre didáctica, ¿sí? Sobre aprendizaje basado en proyectos, sobre, bueno, una de mis especializaciones, ¿sí? Son la didáctica de las matemáticas. Yo soy profesor en la Universidad de Didáctica de las Matemáticas, así que si quieren que trabajemos sobre, no sé, sistema de numeración, sumas, restas, fracciones, decimales, podemos coordinar también alguna masterclass sobre ese tema, que es uno de los temas que más me apasiona, digamos, la matemática y la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado. Yo me despido, soy Augusto Burgos, les dejo también mis redes sociales. Les agradecemos desde Academia Internacional Docente la participación de todos ustedes. Y un temita más, esto no solo lo hacemos nosotros, ¿no? Academia Internacional Docente tiene la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda dictar su propia masterclass en el tema, que ese es el alma de la Academia Internacional. Primero que todas las clases son gratuitas siempre, 100% gratuitas. Acá no hay ningún tema de dinero para nada. No se les vende nada al final, no hay ningún producto final para comprar, para nada, ¿sí? Y si ustedes quieren dar su propia masterclass, me decís, mira, Augusto, quiero trabajar, quiero explicar, miren lo que encontré sobre esta herramienta, quiero explicar Genially, Wallpaper, EdPlus, EducaPlay, no sé, Padlet, coordinamos y armamos un Zoom en vivo, un Meet en vivo, perdón, para que ustedes puedan ver también su propia masterclass, ¿sí? Así que están todos invitados también a ser parte integrante activa de la Academia Internacional, dando sus propias masterclass para toda Latinoamérica, como estamos haciendo ahora, ¿sí? Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Gabriela, Emma, Austin, Mario, que lo habíamos tomado como ejemplo, Carlos, Yesbeli, Agustina, Yenis, ¿quién más? Plácido, Mirta. Muy bien, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, noche, sí, algunos. Voy a detener la grabación.